Hoy se conmemora el Día de los Inocentes, sinónimo de bromas, de risas, de algarabía. Sin embargo, su origen cristiano tiene poco de gracioso. En su intento por equiparar a Jesús con Moisés, el autor del capítulo 2 del Evangelio según Mateo, entre los versículos 16 y 18, nos presenta a Herodes I el Grande, rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, ordenando a sus hombres asesinar a los niños menores de 2 años nacidos en Belén. Este episodio, plausible porque Herodes era capaz de eso perfectamente, es sin embargo poco probable históricamente, pero hoy no estamos aquí para hablar de la historicidad de este episodio, sino para hacer un poco de mitología comparada y análisis simbólico. En la segunda mitad del siglo IV encontramos las primeras referencias a este episodio como conmemoración litúrgica y 100 años después la celebración se asocia en Occidente con la Epifanía, la adoración de los magos. Parece que es en ese siglo V cuando se instituye el culto propio a los llamados santos inocentes, ya que el sacramentario leoniano, de en torno al 485, ya cita la festividad. Eso sí, cada comunidad la celebra cuando considera. Los cristianos sirios y caldeos el 27 de diciembre, los romanos y africanos el 28, los griegos el 29 y en el rito mozárabe o liturgia hispánica, consolidada en la península ibérica en torno al siglo VI, se celebraba el 8 de enero, la misma fecha en la que la celebran los coptos. Desde luego se celebra en estas fechas por su teología en cercanía con la Navidad. Me explico. En los días sucesivos a la Navidad, los cristianos celebran la memoria de los considerados compañeros de Cristo. De esta manera, San Esteban es mártir tanto en deseo como en realidad, ya que estaba dispuesto a morir por su fe y así sucedió. La fiesta de San Esteban se celebra el 26 de diciembre. San Juan Evangelista es mártir en deseo, pero no en la realidad. La tradición cristiana dice que estaba dispuesto a morir martirizado, pero eso nunca sucedió. Su fiesta se celebra el 27 de diciembre. Y el 28 se celebran los santos inocentes, que son mártires en la realidad, pero no en deseo. Y hay una cosa muy interesante, tanto Esteban como Juan son seguidores de Jesús. Ambos están dispuestos a dar su vida por su fe, en un caso se produce, en el otro no. Pero los niños asesinados por orden de Herodes son de la misma quinta que Jesús. Mueren cuando Jesús es niño, como ellos, y además mueren mientras Jesús vive. Por eso, dentro de la teología cristiana, Jesús les devolverá el favor muriendo en la cruz, entregándose él voluntariamente para que los demás no mueran. Así que, mientras los inocentes murieron involuntariamente mientras él vivía, el inocente asume la muerte voluntariamente para que los culpables arrepentidos vivan. Ese es el juego. Mientras Dios encarnado viene a la vida, hay inocentes que mueren, que representan a todos los inocentes que han muerto, que mueren y que desgraciadamente morirán. Y será Dios hecho carne el que dará su vida por todos para que quien crea en él no muera. El simbolismo es muy interesante, claro, incluso si nos limitamos únicamente al de la matanza, porque es un arquetipo, el genocida abuso de poder, que también sabemos que encaja con la personalidad de Herodes, que era un mal bicho y tenía una manía persecutoria muy fuerte, es decir, que el episodio de la matanza de los inocentes es verosímil, es plausible a la luz de lo que sabemos de Herodes, pero por eso encaja también en ese arquetipo, porque Herodes encarna a todos los gobernantes y poderosos sanguinarios que no dudan en sacrificar a los inocentes e indefensos con tal de no perder un ápice de su poder. Ansel Grum lo explicó muy bien. Lo que mueve a Herodes a dar esa orden es el miedo, es miedo a perder su poder. Temía al recién nacido Jesús, a quien los magos designaron como rey de los judíos, porque claro, el rey de los judíos era él. Entonces el poderoso se encontraba ya en el ocaso de su reinado y tenía miedo de que lo nuevo le fuera a sustituir. Y esto es una constante en la mitología universal que utiliza este arquetipo.
Herodes, el rey, tiene poder sobre la tierra y sobre los hombres, pero no es un poder que provenga de su espíritu, no es una fuerza que emane de su interior como sí ocurre con su antagonista, como veremos. No, es un poder que procede de un control ejercido mediante el miedo. Inspira miedo en el corazón de sus ciudadanos porque él mismo actúa movido por miedo. Todo el mundo expresa y manifiesta lo que tiene dentro. Si tienes amor, darás amor. Si tienes miedo, pretenderás infundir miedo. ¿Qué se dice de los abusones en los colegios, ¿no? De los casos de bullying? Son chavales que están muertos de miedo y creen que haciendo sentir miedo a los demás, ese miedo interior pasará, pero no lo hace. Herodes, por su miedo, hace matar a todos los niños de hasta 2 años. Herodes está desquiciado. El Herodes histórico también lo estaba, porque ambos viven atrapados en su miedo y por lo tanto su política solamente puede infundir terror. Y los seres humanos que se aferran a su poder por miedo siempre abusan de ese poder por miedo a perderlo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. Entonces, Herodes refleja el arquetipo de los opresores que matan, que llegan a matar por miedo a perder su poder sobre los demás. Y me encantan las palabras de Pedro Ignacio Fraile Yécora, doctor en teología bíblica y licenciado en Sagrada Escritura, que en la entrada dedicada a los santos inocentes del Diccionario de los Santos, publicada por la editorial San Pablo, dice lo siguiente: en los inocentes de Belén vemos una realidad que siglo tras siglo, década tras década, empaña la historia de la humanidad y se torna en rostros concretos, independientemente de las razas o religiones. La matanza de inocentes es una realidad que no podemos negar, de la misma forma que cada época ve surgir un nuevo faraón Herodes que hace de la vida humana un objeto de trabajo, de libre uso o de placer, sobre el que decide según su conveniencia. Los santos inocentes están vivos hoy y siguen mostrando sus rostros perseguidos. Es exacta y justamente eso. Ese es el simbolismo de los santos inocentes, de los justos perseguidos y en este caso ejecutados. Ojo la potencia de lo que dice. En cada época surge un nuevo faraón, porque el faraón de Moisés responde al mismo arquetipo y como ya hemos dicho, Mateo a la hora de construir esta historia tiene en mente a Moisés y presentar a Jesús como un nuevo Moisés, ¿no? El autor detrás de Mateo. Entonces, efectivamente, cada época ve surgir un nuevo faraón Herodes que hace de la vida humana un objeto de trabajo, de libre uso o de placer, sobre el que decide según su conveniencia. Es decir, son los mercaderes de la vida humana, son los que disponen de ella a su antojo. Y no es que cada época vea surgir uno nuevo, es que hay varios a la vez.